Y para aquellos que nos están visitando And for those who are visiting us, y los que no han estado con nosotros en los domingos anteriores, and those of you who may not have been with us in the past Sundays, nosotros estamos predicando el mensaje de los 10 mandamientos. we are preaching the message about the 10 commandments. Y en este día And today, vamos a hablar del 6º mandamiento. we're going to be speaking about the 6th commandment. Así que yo les voy a invitar una vez más a estar de pies So I invite you all to once again, please stand en reverencia a la palabra del Señor. in reverence to the Word of God. Y vamos a leer uno de los textos más cortos del Antiguo Testamento. We're going to read one of the verses that is the most short in the Old Testament. Se dice que en el Nuevo Testamento It is said that in the New Testament, el versículo más corto es Jesús lloró. the shortest verse is Jesus wept. En el Antiguo Testamento So in the Old Testament, se dice que este es uno de los versículos más cortos. it is said that this is one of the shortest verses. Éxodo 20, versículo 13, Exodus 20, verse 13. donde la Escritura dice, Dios hablando al pueblo de Israel, no matarás. Where scripture says, God speaking to the people of Israel, you shall not murder. Amén. Pueden sentarse, hermano. You may be seated, brethren. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us all bow our heads. y demos gracias a Dios por su palabra. Let us give thanks to God for his word. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en este lugar, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Yo te pido esto a ti porque tú eres Dios y te doy gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo quiero comenzar diciendo Very well, brethren, we want to start off by saying que la vida del hombre es un regalo precioso de Dios. that the life of a man is a precious gift from God. Y lo que lo hace precioso es la imagen de Dios en nosotros. And what makes us precious is the image of God within us. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Because man was created in the image and likeness of God. Y nosotros vemos en la Biblia And we can see in the Bible que esa imagen fue afectada por el pecado. that image was affected by sin. Pero el propósito de Dios, But the purpose of God al enviar a Jesús, a su Hijo al mundo, in sending Jesus, his son, to the world fue para restaurar la imagen de Dios en nosotros. was to restore the image of God within us. Por eso la Biblia dice That's why the Bible says, en Efesios 1:4 Ephesians 1:4, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. it says that he chose us before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him. Esa es la imagen de Dios en nosotros. That's the image of God within us. Que seamos santos y sin mancha delante de Él. That we should be holy and without blame before him. En Romanos 8:29, Romans 8:29, la Escritura dice, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. it says, for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo He chose us before the foundation of the world para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. so that we could be conformed to the image of his Son.
santos y sin mancha delante de él, holy and without blame before him, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. that he might be the firstborn amongst many ¿Qué brethren. estamos diciendo con todo So esto? what are we saying with all of this? Que Jesús vino al mundo a restaurar la imagen de Dios en nosotros. That Jesus came to the world to restore the image of God within us. Y que la vida del hombre es preciosa para Dios y debe ser preciosa también para nosotros. And that the life of man is precious to God and it should be precious to us as well. Por eso la Escritura dice That's why Scripture says, en 2 de Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. that God doesn't want anyone to perish, but that we should all proceed towards repentance. Y en 1 de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. In 1 Timothy 2:4 it says that God wants, his desire is that all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Y la Biblia dice más The Bible says more. en Juan 3:17. John 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. It says that God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Y una vez más, And once again, en Lucas 9:56, Luke 9:56, el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. it says, for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Y cuando nosotros leemos todos estos versículos, And so when we read all these verses, aquí encontramos la perspectiva de Dios en cuanto al valor de la vida del hombre. we find here the perspective of God about the life of man. Pero qué triste. But how sad. Por el otro lado, On the other hand, encontramos la perspectiva del hombre en cuanto a la vida de los hombres. we find the perspective of man when it has to do with the life of man. El hombre trata la vida de su prójimo con indiferencia. A man treats the life of his neighbor with indifference. Vemos que cuando hay desacuerdos We see that when there is no agreement entre los hombres, amongst men, se resuelven con peleas, they resolve them with fighting, se resuelven con guerras, with wars, con matanzas, con bombardeos. with killings, with bombardments. Y miles de personas mueren en el proceso. And millions of people die in the process. Vemos también que cuando una joven queda embarazada, We also see that when a young woman is pregnant, los médicos y las enfermeras son los primeros en recomendarles un aborto. the doctors and the nurses are the first ones to recommend an abortion. Vemos también que muchas mujeres adultas quedan embarazadas We see many times that adult women are pregnant, y miran el embarazo con desprecio, and they look at that pregnancy with contempt, como una inconveniencia, as an inconvenience, como una consecuencia inesperada, quizás por un descuido de una relación sexual. as an unexpected consequence because maybe of a sexual encounter that was negligent. Y debido a esto, amados hermanos, And due to all that, brethren, más de 500,000 de niños son abortados todos los años en esta more nación. than 500,000 children are aborted in this nation. En el año 1973, In the year el 1973, Tribunal Supremo de esta nación the Supreme Court of this nation y los jueces que presidieron por mayoría de votos and the judges that presided with the majority of the votes, tomaron la decisión y aprobaron que se legalizara el aborto. they made a decision and they decided to legalize abortion Y destruir la vida de los niños antes de nacer. and destroy the lives of children before they're even born. Y déjeme decirle que hoy esta nación, Let me tell you today, this nation, que se enorgullece en decir que es una nación cristiana which they are proud to say that they are a Christian y nation, que en su moneda tiene la inscripción en Dios confiamos. and on their monetary coins they have the phrase, "In God we trust." Esta nación ha matado más niños que los que mató Faraón en Egipto o Herodes en Belén. We've killed more children than Herod or the Pharaoh killed. Mira, hermanos, hay personas que piensan There are some people who think que porque un grupo de jueces legalicen una cuestión,
that because a group of judges will legalize an issue, piensan que lo legalizado es aprobado por Dios. they think that what's legalized has been approved by Pero yo God. estoy aquí para decirles I'm here to tell you que eso no es lo que dice la Biblia. that's not what the Bible says. En Primera de Corintios 6:12, 1 Corinthians 6:12, la Escritura dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. says, all things are lawful for me, but all things are not helpful. Todas las cosas pueden estar legalizadas y me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. All things are lawful for me or may be legal, but I will not be brought down under the power of any. Primera de Corintios 10:23. 1 Corinthians 10:23. Todo me es lícito. Todo puede estar legalizado, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. All things are lawful, or all things might be legalized for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Así que lo que estamos diciendo, And so what we're saying, que nosotros no debemos aceptar las cosas porque hayan sido legalizadas. that we shouldn't accept things just because they've been made legal. Debemos de preguntarnos antes de hacer las cosas: We should ask ourselves before we do ¿me things, conviene esto que yo voy a hacer? is it convenient for me to do this that I'm going to do? ¿Me edifica esto que yo voy a hacer? Will this edify me what I am about to do? ¿Agrada a Dios esto que ha sido legalizado? Is this pleasing to God, this that has been legalized? Hermano, nosotros tenemos que recordar Brother, we need to remember que por encima de los jueces del Tribunal Supremo de esta nación that above the Supreme Court justices of this nation está el Dios de dioses y el Señor de señores. is the God of gods and the Lord of lords. Él es el juez de toda la tierra. He is the judge over all the Y earth. déjeme decirle, a Él es que hay que escuchar y a Él es que hay que obedecer. And let me tell you, we need to hear him and we need to obey him. Como dice el texto que aparece ahí en Deuteronomio 13:4. As it says there in Deuteronomy 13:4, En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. you shall walk after the Lord your God. A Él You temeréis. shall fear him. Guardaréis sus mandamientos. Keep his commandments. Escucharéis su voz. Obey his voice. A Él You serviréis. shall serve him Y a Él seguiréis. and you shall hold fast to him. A Dios es que hay que obedecer, We amados need to hermanos. obey God. Ahora, yo no sé si usted vio el contraste. Now, I don't know if you noticed the contrast. Dios da la vida al hombre. God gives man life. Dios valora la vida del hombre. God values the life of man. Pero el hombre, por el otro lado, But man, on the other hand, la trata con indiferencia treats it with indifference. y arbitrariamente la destruye. And arbitrarily they destroy it. Es un contraste triste y desagradable. It's a contrast that is unpleasing and is sad. Debe decirle que se opone diametralmente a la voluntad de Dios para nuestras vidas. And it fully opposes itself to the will of God for our lives. Por un lado, encontramos a Dios ofreciendo al hombre vida y vida en abundancia. On one hand, you see God offering man life and life more Y abundantly. por el otro lado, vemos al hombre que quiere destruir la vida de su prójimo And on the other hand, we see a man that wants to destroy the life of their y neighbor no le permite a Dios hacer lo que él quiere con esa vida. and does not allow God to do what he needs to do with that life. Hermano, es un pecado abominable delante de Dios, This is an abominable sin before God del cual nosotros tenemos que arrepentirnos. that we need to repent from. Si nos arrepentimos, If we repent, la Biblia dice the Bible en says, Primera de Juan 1:9 1 John que 1:9, nuestro Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. that our God is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. Muy bien, ahora nos hacemos la pregunta: And so now we ask ourselves, ¿quién posee la autoridad para quitar la vida? who possesses the authority in order to take away life? ¿Quién tiene el derecho de tomar esa decisión de quitar la vida? Who has the right to make that decision to take away life? Déjeme decirle que la respuesta está en la Biblia. Let me tell you, the answer is in the Bible. Dios es el único que posee la autoridad de quitar la vida del hombre. It is God who has and possesses the authority to take away life from Y man. Dios es el único que tiene el derecho de tomar esa decisión. And God is the only one who has the right to make that decision. El énfasis en el sexto mandamiento The emphasis on the sixth commandment está en que el texto dice
dice, no matarás. You find it in that the verse says, you shall not murder. Dios le dice al hombre, y escúchelo en inglés, no matarás. God says to man, and hear it in English, it says, you shall not murder. En inglés dice, tú no matarás. In English it says, you shall not kill. En otras palabras, In other words, Dios no permite God does not allow que nosotros arbitrariamente, that we would arbitrarily, deliberadamente o premeditadamente le quitemos la vida al prójimo. that deliberately or premeditated, we would take away the life of man. Y el sexto mandamiento And in the sixth commandment, nos recuerda que Dios es el dador de la vida it reminds us that God is the giver of life. y que solo Él tiene la autoridad de quitarla. And he's the only one that has the authority to take it away. Ahora escuche bien esto. Now listen well to this. Solo Él tiene la autoridad de dar el permiso para quitarla. He's the only one that has the right to give the permission to take away life. Y yo quiero que usted piense en eso. I want you to think about that. Dios God. es el dador de la vida He is the giver of life, y solo Él tiene la autoridad de quitar la vida. and he's the only one that can take away life. Pero escuche bien, solo Él tiene la autoridad de dar el permiso para hacerlo. Now listen well, only he is the one that can give the permission in order to do so. Y de eso vamos a hablar más adelante. And we're going to speak about that further Pero along. es importante señalar It's important to point out que el sexto mandamiento that the sixth commandment no se aplica al homicidio sin premeditación. does not apply to manslaughter. El sexto mandamiento no se aplica a muerte ocasionada accidentalmente It doesn't apply to death that was caused accidentally o por descuido o acciones no intencionales. or by a neglect or actions that were not intentional. Dichas muertes, aunque son serias, Although those are serious deaths, no están en la misma categoría de homicidios intencionales o premeditados. they're not in the same category as homicides that were premeditated. Ahora bien, lo que Dios quiere que usted y yo tengamos presente Now, what God wants that you and I would have present es que seamos como Él. is that we would be like Him. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. God wants us that we would be merciful just as He is merciful. Y Dios quiere que nosotros valoremos la vida de los hombres de la manera que Él la valora. God wants us to value the life of man the way that He values the life of man. Mira lo que dice la Biblia en Ezequiel 33:11. Look at what it says in the Bible in Ezekiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, dice el Señor. It says, as I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn away from his way and live. Así piensa Dios, amados hermanos. This is how God thinks, brethren. Y así es que Dios quiere que nosotros pensemos. And this is the same way that God wants us to think. Nosotros encontramos en Juan capítulo 8, verso 3 en adelante. We find in John chapter 8, verse 3 on, Encontramos ahí cuando la mujer adúltera fue traída a Jesús. we find here when the woman that was caught in adultery was brought to Jesus. Y los que la acusaban pedían que fuese apedreada en aquel mismo momento. And those that accused her were asking that she be stoned at that very moment. Y aunque Jesús nunca aprobó la conducta de aquella mujer, And although Jesus didn't approve her behavior, el Señor tuvo misericordia de ella. the Lord had mercy on her. El Señor la perdonó The Lord forgave her. y el Señor no quiso condenarla. And the Lord did not want to condemn her. Bien dice la Escritura The scripture says, en Ezequiel 33:11. Ezekiel El 33:11, Señor no quiere la muerte del impío, the Lord doesn't want the death of the wicked, sino que se arrepienta y viva para Dios. but that they would repent and they would live for God. Mira, el Señor tuvo misericordia de aquella mujer The Lord had mercy on this woman, y le dio la oportunidad de cambiar su estilo de vida and He gave her the opportunity to change her lifestyle y escapar del juicio venidero. and to escape from the coming judgment. Déjeme decirle que eso es lo más importante, And let me tell you, that's what's most important, que tengamos vida eterna that we would have eternal life y que escapemos del juicio venidero. and that we would escape from the coming judgment. Si los judíos hubiesen matado a aquella mujer, If the Jews had killed that woman, esa mujer no hubiese tenido la oportunidad
she wouldn't have had the opportunity de cambiar su estilo de vida, to change her de lifestyle, refugiarse en el to Señor find refuge in the Lord, y de tener salvación y vida eterna. and have salvation and eternal life. Hermano, el perdón y la misericordia del Señor Brethren, the forgiveness and the mercy of the Lord, están disponibles para todos los pecadores, it's available for all sinners, incluyendo a todos los homicidas. including all those who commit homicide. Si se arrepienten, If they repent, Dios los perdona. God will forgive them. Mire, nosotros vemos en la Biblia We can see in the Bible la conversión del apóstol Pablo. the conversion of the Apostle Paul. Pablo es un ejemplo clásico de todo lo que estamos hablando. Paul is a classic example of everything that we're speaking Es un about. ejemplo clásico del perdón y de la misericordia de Dios. A classic example of the forgiveness and of the mercy of God. Mire, el apóstol Pablo antes de su conversión The Apostle Paul, before his conversion, había dado su voto para matar gente inocente. he had given his vote in order to kill innocent people. Y en ese sentido también era un homicida. And in that sense, he also was a killer. En Hechos 26:10. In Acts 26:10, 26:10, el apóstol, encontramos al apóstol dando testimonio we find the apostle who's bearing witness. y decía: yo encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando los mataron yo di mi voto. He says, I shut up in prison many with the authority that was given, and I cast my vote against them. Y en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Dios que me puso en el ministerio. And in 1 Timothy 1:12, it says that he thanked the Lord for putting him into ministry. Verso 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. In verse 13 says, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man. Un injuriador es una persona que insulta, que daña a otra persona con palabras y acciones. An insolent person is a person who causes damage to someone with their words Y con sus acciones. and with their actions. Así que en otro tiempo el apóstol Pablo había sido un blasfemo, So at another time, the Apostle Paul had been a blasphemer, un perseguidor de la iglesia, a persecutor of the church, un injuriador. an insolent man. Pero él dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Y por eso Pablo dice en 1 Timoteo 1:15: That's why Paul says in 1 Timothy 1:15, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. it says, this is a faithful saying and worthy of all Que acceptance, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. En inglés dice: de los cuales yo soy el jefe. Yo soy el jefe de los pecadores. In English it says, I'm the chief of all sinners. Así que como Dios tuvo misericordia de Pablo, So the same way that God had mercy on Paul, hermano, así también tiene misericordia de nosotros. brethren, he also has mercy on us. Para eso vino el Señor, This is what the Lord came for, para salvar a los pecadores, to save the sinners, sin acepción de personas. with no exception of people. Lo mismo perdona y salva al adúltero como al homicida. He also forgives and saves the adulterer and the person who commits homicide. Dios no hace acepción de personas. God shows no partiality towards people. Qué lindo es nuestro Dios. How beautiful is our God. Es digno de ser alabado y bendecido por He is nosotros. worthy to be praised and blessed by us. Hallelujah. Ahora pasamos a esta parte. And so now we go on to this part. Surge la pregunta: And so the question arises, ¿qué de la pena capital? what about this issue of capital punishment? ¿Será la pena capital una violación al sexto mandamiento? Is capital punishment a violation of the sixth commandment? Bueno, nosotros ya dijimos We already said que Dios es el único que posee la autoridad para quitar la vida. that God is the only one that possesses the authority in order to take away life. Pero también dijimos But we also said que solo Dios tiene la autoridad de dar el permiso para quitarla. that also God is the only one that can give the permission in order to take away life. Y nosotros encontramos en la Biblia We find in the Bible que Dios le permite a las autoridades de gobiernos constituidos that God allows the constituted governing authorities imponer la pena capital. to be able to do the capital punishment. Cuando el Estado, el gobierno
o las autoridades superiores when the government or the superior authorities, se ajustan a los principios divinos. when they adjust themselves to or they abide by God's principles. Y cuando tienen evidencias sólidas contra el acusado, And when they have solid evidence against the accused, la Biblia, Dios en su palabra, da permiso a esas autoridades a imponer la pena capital. the Bible, God himself gives permission for those governments to impose that capital punishment. Así que la acción de ejecutar la pena capital no viola el sexto mandamiento. So the action of being able to impose the capital punishment does not violate the sixth commandment. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. It is in the Bible. Búsquelo conmigo en Romanos 13, Look it up with me in Romans 13, versículos 3 al 4. verses 3 and 4. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. It says, for rulers are not a terror to good works, but to evil. Y luego dice, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. It says, do you want to be unafraid of the authority? Then do what is good and you will have praise from the same. Mire lo que dice Dios acerca de los magistrados Look at what God says about the magistrates y de las autoridades. or those people who are in authority. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. It says, for he is God's minister to you for good. Pero si haces lo malo, teme. But if you do evil, then be afraid. Porque no en vano lleva la espada, o sea, no en vano lleva el arma de fuego. For he does not bear the sword in vain. Pues es servidor de Dios, For he is God's minister, vengador para castigar al que hace lo malo. an avenger to execute wrath on him who practices evil. Hermano, piensa en un momento. So, brethren, think for a moment. Si no fuese así, If it wasn't so, mire, hubiera un desenfreno total en nuestras comunidades. there would be a total chaos in our communities. Y todo el mundo estuviera haciendo lo que bien le pareciera. And everybody would just do whatever they felt like doing. Y si no fuese así, And if it wasn't so, si Dios no hubiese hecho esto if God hadn't done this, y no hubiese establecido esto, and he hadn't established mire, this, sería insoportable el crimen, la violencia y las injusticias sociales en nuestras comunidades. then it wouldn't be tolerable all the crime and injustice and social injustice that would be happening in our communities. Es aún teniendo nosotros las autoridades And even though we have all these y authorities teniendo el gobierno and having a y los government magistrados and a para magistrate infundirle temor al que hace lo malo, to bring fear to those who do evil, aún así encontramos mucha violencia y mucho crimen even still there's a lot of violence and crime en nuestras comunidades. in our communities. Hermano, debemos dar gracias a Dios We should thank God por las autoridades superiores. for the superior authorities. Otra cosa que yo quiero señalar en esta prédica Something else that I want to point out in today's es preaching. que cuando Jesús vino al mundo, When Jesus came to the world, escucha bien que esto es bien importante, listen well, this is very important. Él perfeccionó y elevó las normas de moralidad y de conducta He perfected and elevated the norms of morality and behavior. y las llevó a un nivel más alto. And he took them to a higher level. Vamos a leerlo, está ahí en Mateo 5, 21 y 22. Let's read it in Matthew 5, 21 and 22. El Señor, citando el Antiguo Testamento, The Lord, he was quoting the Old Testament. dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. He says, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. Pero yo os digo, dice el Señor, It says, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. And whoever says to the brother, Raka, or you are a fool, shall be in danger of the council. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo quiere decir que no sirve para nada, quedará expuesto al infierno de fuego. And whoever says you're a fool shall be in danger of hellfire. Hermano, el Señor amplía el significado del texto So the Lord amplifies the meaning of the verse, y nos dice and he tells us que el homicidio
that homicide, que el asesinato that committing murder o que matar or to kill, incluye mucho más it includes much more que llevarlo al acto. than just carrying out the act. Incluye la animosidad, It includes animosity. incluye el desprecio, It includes contempt. incluye la hostilidad contra el hermano. It includes hostility towards your neighbor. En otras palabras, In other words, con solo guardar malicia en el corazón, just harboring that malice in your con heart, solo guardar animosidad, desprecio, hostilidad en el corazón harboring that hostility, that contempt in your heart contra el hermano, against your brethren, quebrantamos el sexto mandamiento. we break the sixth commandment. Usted no tiene que matar literalmente a una persona. You don't literally have to go and kill someone. Con solo guardar malicia, Just harboring that con malice, solo guardar animosidad, desprecio y hostilidad, harboring that contempt, that hostility, quebrantamos el sexto mandamiento. we break that sixth commandment. ¿Por qué nos preguntamos? Why, we ask? Porque es un deseo mental pecaminoso de querer ver sufrir al hermano. Because it is a sinful desire in our minds to want to see our brethren suffer. Así que déjeme decirle, usar o escribir palabras To use or to write words para deliberadamente o maliciosamente dañar al hombre o dañar a la reputación de otra persona to deliberately bring damage to the reputation of someone es igual de pecaminoso de llevarlo al acto y matar a una persona. it's just as sinful as bringing it to the action and actually Kill someone. kill someone. El enemigo quiere que seamos, hermanos, consumidos de intenciones destructivas. The enemy wants us to be consumed by these destructive instincts. El enemigo anhela The enemy desires que nuestros motivos sean opuestos al amor y a la misericordia de Dios. that our motives will go against the love and mercy of God. Un espíritu homicida o asesino A spirit of murder or of homicide puede entrar y anidar en el corazón de un ser humano can enter and just nest there in the heart of man si la persona se lo permite. if that person allows it. Y el Señor nos dice The Lord says to que us esto es pecado that this is sin, y nos expone a la justicia divina y al juicio de Dios. and He exposes us to the divine justice and the judgment of God. Hermano, Brethren, que me escucha, if you're hearing me, es mejor perdonar, it's better to forgive, tener misericordia have mercy, y hacer lo que dice la Biblia. and do what the Bible ¿Qué says. dice la Biblia? What does the Bible say? En Romanos 12:17, Romans la 12:17. Escritura le dice a los creyentes: Scripture says to the believers, no paguéis a nadie mal por mal, repay no one evil for evil. procurad lo bueno delante de todos los hombres. Have regard for good things in the sight of all men. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verse 18, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verse 19, beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Así que en este capítulo 12 de Romanos, So in this chapter 12 of the book of Romans, el apóstol Pablo nos enseña a cómo lidiar con esos pensamientos de venganza. the Apostle Paul teaches us how to deal with these thoughts of vengeance. Mire cómo dice que nosotros debemos responder a esto Look at how he tells us how we should respond to this y lidiar con esto. and how to deal with this. Está en Romanos 12:21, Romans 12:21. venciendo con el bien el mal. Overcome evil with good. ¿Cómo es eso? How is that? El verso 20 lo dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. It says in verse 20, how do you do this? For if your enemy is hungry, feed him. And if he's thirsty, give him a drink. Vence con el bien el mal. Overcome evil with good. Esto es lo que se conoce en la Biblia, This is what's known in the Bible. en Romanos 14:15, como andar conforme al amor.
It's what's found in the Bible in Romans 14:15. Do you walk according to love? Mire, es la fórmula de Dios para cumplir los 10 mandamientos. It's the formula from God in order to complete or fulfill the 10 commandments. Si andamos en amor, If we walk in love, vamos a cumplir los 10 mandamientos. then we're going to fulfill the 10 commandments. Vamos a cumplir con Dios We're going to be able to comply with God, y vamos a cumplir con el prójimo. and we'll be able to comply with our neighbors. Andar conforme al amor To walk in accordance to love y venciendo con el bien el mal. and overcoming evil with good Es que nosotros, hermanos, echamos fuera o lidiamos, resistimos esos pensamientos de venganza. That's how we cast out and we resist those thoughts of vengeance. Jesús lo pone de esta manera Jesus puts it in this way. en Mateo 5:44. Matthew 5:44. Él dijo, amad a vuestros enemigos, He says, love your enemies. bendecid a los que os maldicen, Bless those who curse you. haced bien a los que os aborrecen Do good to those who hate y you. orad por los que os ultrajan y os persiguen. And pray for those who spitefully use you and Y persecute puede you. que alguien diga, ¿para qué, pastor? And somebody might say, for what, Pastor? En el verso 45 el Señor lo dice. Verse 45 tells us. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. It says that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Hermanos, somos hijos de Dios. Brethren, we are children of God. ¿Cuántos son hijos de How Dios many of aquí? you are children of God? Todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, Everyone who has accepted Jesus as their Él le ha Savior, dado el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. he has given you the power, the authority to be called a child of God. Somos hijos de Dios 2 veces. We're children of God twice. Porque nos creó He created y us porque nos compró de nuevo, nos redimió. and he brought us back. He redeemed us. No con oro ni con plata, Not with silver or gold, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. but with the precious blood of Jesus Christ. Y ahora que somos hijos de Dios, And now that we are children of God, debemos reflejar el carácter de Dios. we should reflect the character of God. Por eso dice, That's why it says, amad a vuestros enemigos. love your enemies. Cada vez que amamos a nuestros enemigos, Every time we love our enemies, reflejamos el carácter de Dios. we reflect the character of God. Bendecid a los que os maldicen. Bless those who curse you. Haced bien a los que os aborrecen. Do good to those who hate you. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. And pray for those who spitefully use you and Cuando persecute you. hacemos eso, When we do that, reflejamos el carácter de Dios. we reflect the character of Y God. los hombres ven nuestras buenas obras And men will see our good works. y glorifican a nuestro Padre que está en los And they will cielos. glorify our Father who is in heaven. Hermanos, las almas se convierten al And Señor. the souls will be converted to the Lord. No tanto por lo que nosotros decimos, Not because of what we say, sino por lo que nosotros hacemos. but because of what we do. Si nosotros hacemos esto, If we do this, el Señor dice, the Lord says para que seremos that we will be. hijos de nuestro Padre que está en los cielos. We will be sons of our Father that is in heaven. Porque Él es así. Because this is how He Él is. es bueno. He is Él es good. misericordioso. He is Él es merciful. amplio en perdonar. He is great in forgiveness. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. And He wants us to be like Him. Yo no sé si usted puede apreciar cómo es Dios. I don't know if you can appreciate how God Yo no sé is. si usted puede decir ahí en su asiento, qué lindo es Dios. I don't know if you can say there in your chair, how beautiful is our No hay God. otro Dios como nuestro Dios. There is no other God like our God. Yo quiero ser como Él. I want to be like Him. Y yo quiero reflejar su carácter And I want to reflect His character donde quiera que yo me pare. wherever I go. Hermanos, Dios quiere Brethren, God wants que nosotros nos alejemos todo lo más posible de cometer homicidio o asesinato. God wants us to stray away or not be anywhere near being able to commit murder or any type of homicide. Y Él quiere que lo evitemos por todos los medios posibles. He wants us to avoid this by all means possible. Que procuremos estar en paz y en armonía con todos los hombres, That we would seek to be at peace and harmony with all men, aún con nuestros enemigos. even with our enemies. Respetando y valorando siempre Respecting and always valuing el regalo más valioso que Dios le ha dado al hombre.
hombre. The greatest gift of value that God has given man. ¿Cuál es el regalo más valioso que Dios le ha dado al hombre? What's the most valuable gift that God has given to man? El derecho de la vida terrenal. The right of an earthly life. Y por consiguiente, And with that, el derecho de la vida eterna. the right to eternal life. Porque a usted se le ha dado el derecho de la vida terrenal. You've been given the right for an earthly life. Y aunque la vida suya y la mía es corta, And although your life and my life is short, es lo suficientemente larga it's long enough para tomar una decisión to make a decision que va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. which will determine where we will spend eternity. Y esa decisión es la decisión por Jesucristo. And that decision is the decision for Jesus Qué Christ. bendición, amados What hermanos. a blessing, brethren. Nosotros queremos tomar esa decisión por Jesucristo. We want to make that decision for Jesus Queremos Christ. servirle a Él. We want to serve Him. Queremos andar en pos de We Él. want to walk as we go towards Him. Queremos hacer su voluntad. We want to do His will. Queremos cumplir su propósito. We want to fulfill His purpose. Para que en el día que viene So in the day that is to come, nos podamos acercar a Él con confianza. we can draw near to Him with confidence. Y que Él nos pueda decir: And that He might say to us, ven, buen siervo y fiel. come good and faithful En lo servant. poco fuiste fiel, You were faithful in the little en lo things. mucho te pondré. I will place you on high. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of your Lord. Qué triste sería How sad would it be que por nosotros destruir una vida, that because we destroy a life, esa vida no tenga la oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador y ser salvo. that life wouldn't have the opportunity to accept Christ as their Savior. Pero ya aprendimos But we already learned que no tiene que usted literalmente matar a la persona. that you don't literally have to kill someone. Usted lo puede hacer con una crítica, You might do it with a con criticism, un espíritu de animosidad, with that spirit of animosity, de desprecio. of contempt. Podemos destruir una vida We can destroy a life que el Señor quiere salvar. that the Lord wants to save. Por eso el Señor te dice That's why the Lord says to y me you, dice a mí: and He says to me, responde respond al mal to the evil con un bien. with good. Vence Overcome con el bien el mal. evil with good. Imítame a mí. Imitate me. Sigue mis pisadas. Follow in my footsteps. Sigue mi ejemplo. Follow my example. Para que otros tengan la oportunidad So that others will have the opportunity de ser salvos of being saved y estar en la presencia del Señor. and being in the presence of the Lord. No matarás. You shall not commit murder. Es el sexto mandamiento. That is the sixth commandment. Dios le bendiga. God bless you.